y amigos que nos acompañan aquí en el canal de Cuenta Fácil. Em, pues el día de hoy vamos a hablar un poco respecto a algunas situaciones que se han estado presentando eh, en pues las declaraciones eh, provisionales o definitivas que hay que presentar ya en en este año 2022, que en este caso pues corresponde al periodo de el mes de enero. Y bueno, pues decidimos hacer este video porque eh, pues ha habido eh, una multitud de errores en pues la página de el portal del SAT para la presentación de las declaraciones. Entonces, eh, pues hemos tomado algunas preguntas que pues nos han hecho en forma general y pues que también están circulando en las redes sociales. Entonces, bueno, la primera parte que yo quiero comentarles es que todos, absolutamente todos los que estamos pues trabajando en las declaraciones, pues hemos estado a prueba y error, esa es la realidad. Pues todos estos cambios que se han generado en la plataforma del SAT y pues que se han generado respecto a las modificaciones en la ley o a la resolución miscelánea y sus anexos, pues bueno, hemos tenido que irnos adaptando sobre la marcha y sobre el tiempo. Bueno, entonces, pues no hay alguien realmente que tenga ya las soluciones para todo lo que nos estamos enfrentando. Bueno, entonces, pues el primer punto que quiero comentar es que algunas personas nos han preguntado, bueno, es que en mi constancia de situación fiscal no me aparecen obligaciones o no me aparecen todas mis obligaciones. Entonces, aquí el punto que tenemos que comentar es que eh, si tú ya estabas inscrito en un régimen anterior y tú tenías tus obligaciones, por ejemplo, de impuesto al valor agregado, de retenciones de salarios y de ISR, bueno, tus obligaciones siguen siendo las mismas si continúas con tus mismas actividades. Entonces, aunque en tu constancia de situación fiscal no aparezcan estas actividades, tú tienes que declararlas, ¿sí? Ahora, si en la constancia de situación fiscal aparecen actividades adicionales, bueno, pues la recomendación que nosotros hacemos es que declares de momento también esa obligación y ya más adelante cuando el portal del SAT ya no presente tantas inconsistencias, bueno, pues se puede dejar de presentar esa obligación. Mientras tú no la registres en tus actividades, no vas a tener ningún inconveniente. Ok, entonces esa es la parte de la constancia de actividades. Después, la siguiente pregunta que tenemos aquí considerada es respecto a los reciclo, personas físicas, la primera declaración que ya corresponde al mes de enero, ya sea de impuestos sobre la renta o de IVA también en su caso, y retenciones también si es que aplica. Por ejemplo, las retenciones por salarios. Bueno, hay algunas personas que han comentado respecto a que se puede presentar hasta la declaración anual el impuesto sobre la renta. Bueno, sí se puede presentar hasta la declaración anual. Yo le preguntaba a alguna persona, pero ¿cuál sería tu argumento para presentar el pago de tus impuestos hasta la declaración anual? Yo veo más desventajas que ventajas el presentarlo hasta la declaración anual, porque de inicio el ir presentando tus pagos provisionales mensuales, pues va a hacer que cuando llegue tu declaración anual, si te toca impuesto a pagar, pues no vas a tener que desembolsar todo ese efectivo, todo ese dinero de un solo golpe, no de un solo momento. Entonces, en el flujo de efectivo yo no considero que sea una buena decisión el acumular todos los ingresos hasta la declaración anual. Se ha manejado también un poco la situación de que la autoridad incluso puede restringirte tus sellos por la no presentación de la declaración, ya que pues también está establecido que si alguna persona no presenta 3 declaraciones de forma continua, entonces pues esto puede implicar que la autoridad le cancele sus sellos, y si tú entras en una situación de cancelación de sellos, bueno, pues no va a ser sencillo el hecho de que tú puedas recuperar esa parte. Y bueno, pues los tiempos de respuesta de la autoridad son bastante prolongados. Entonces,
¿qué tanto sentido, qué tantas ventajas tendría exponerse a esta situación? Bueno, vamos con la siguiente pregunta que ha sido pues hecha de manera recurrente con nosotros. El pago de las retenciones del ISR y del IVA en la declaración. Algunas personas nos han comentado que no aparecen estos rubros en las declaraciones. Bueno, en el nuevo formato de declaración incluso viene por separado el IVA, por ejemplo, a qué actos corresponde esa retención de IVA que se han realizado. Y en el pago de las retenciones también está seccionado, ¿no? Como hay un nuevo apartado en el portal del SAT, la autoridad pues ha decidido separar algunas cuestiones, pues lo que se tiene que estar revisando es en qué apartado puedes presentar esas retenciones. Entonces, en algunas ocasiones también me ha pasado que le das la opción de otras obligaciones y no te presenta las que tú buscas, pero a través de estar reintentando, de estar refrescando en la página del SAT, pues ya te presenta la opción. Entonces aquí pues hay que tener paciencia y hay que estar buscando el concepto que es el que tú quieres pagar. La plataforma pues no está cargando las pérdidas fiscales. Entonces, pues ese es un tema pues sí delicado, porque quienes tenemos contribuyentes con pérdidas fiscales no tenemos la alternativa de dónde deducirla. Entonces, lo que yo he sugerido en algunos aspectos es que tenemos que buscar los rubros en donde podamos hacer los descuentos de estos conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues va a salir un impuesto a pagar para nuestro cliente, para nuestro contribuyente, y eso pues obviamente va a afectar en la operación. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de adecuar los conceptos lo más posible para que se puedan enterar los impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Prodecon ha hecho recomendaciones respecto a que en los apartados que nosotros tenemos problemas, bueno, pues se tome una foto, una impresión de pantalla para tener evidencia de lo que, de en qué no hemos podido hacer, pues presentar nuestras declaraciones, y se levante un caso de aclaración ante el SAT. Entonces, está bien esta parte, solo consideremos que los casos de aclaración, las respuestas no son inmediatas. Eso es lo que tenemos que considerar. Tenemos, por ejemplo, no hay reconocimiento de gastos pagados. En un comunicado que emitió el SAT nos dice que está precargando la información de todos los CFDI que han sido pagados en una sola exhibición y que han sido también pagados de una forma bancarizada, es decir, no está considerando los montos en efectivo. Entonces, por ejemplo, en algún contribuyente yo tomé la decisión de que disminuimos el IVA cobrado porque no tuvimos manera de modificar los gastos que tenemos de IVA que efectivamente se pagaron, y si no modificamos esta parte, bueno, pues nos va a salir un impuesto mayor a pagar. Entonces, nosotros aquí tomamos esta decisión porque pues no vamos a enterar a la autoridad contribuciones de más. Entonces, esto nos va a generar seguramente alguna observación de la autoridad, pero bueno, pues ya tendremos que solventar esa observación con todos los comprobantes con los que contamos. Entonces, en ese punto nosotros así lo decidimos, ¿no? Los saldos a favor también en algunos casos no se han podido cargar, y bueno, pues aquí el criterio que nosotros hemos tomado es el mismo que el anterior que les comentaba. Tenemos que buscar el concepto que mayormente se adecue a la disminución de nuestro impuesto, y pues ya en cuanto tengamos una corrección en el portal del SAT, bueno, pues podremos entonces corregir también a su vez nosotros estos conceptos, ¿no? Yo considero que son errores de forma nada más, no de fondo, es decir, no estamos incurriendo en algún delito o en evasión de impuestos o en dejar de pagar contribuciones. Entonces, la semana pasada se había generado una situación respecto a cuál era el último día para presentar la declaración. Esto producto de que la autoridad sacó un comunicado en donde nos informaba que íbamos a tener hasta el 21 de febrero para poder presentar las declaraciones, y el vencimiento era el día 17. Entonces había alguna confusión, algunos compañeros, algunos colegas decían que si esto aplicaba todavía más pues la alternativa que hay de pagar
respecto a los dígitos, al último dígito del RFC. Entonces, no, aquí la autoridad era específicamente del vencimiento de la obligación que se tenía que realizar el 17 de febrero, nos recorrió hasta el 21 y bueno, pues ahora nos hemos dado cuenta de que muchos contribuyentes, muchos colegas únicamente presentaron algunas declaraciones porque las fallas en el aplicativo del SAT continúan. Entonces algunos han decidido que también es una buena alternativa el no presentar el ISR, por ejemplo, porque no hay la carga de los saldos a favor o de las pérdidas fiscales. Entonces, como no está esta alternativa, pues han decidido esperar a que se corrija el aplicativo. También está bien la situación, solo que debemos considerar que la autoridad aún así podría pues enviarnos algún requerimiento, podría multarnos por no presentar la declaración a tiempo. Entonces, pasando un poco al tema de los CFDI, el CFDI pues estaba programado para que iniciara su vigencia en el mes de abril, es decir, íbamos a tener hasta el 31 de marzo con la expedición del CFDI 3.3. Y ahorita la autoridad ya recorrió el inicio de la obligatoriedad del CFDI 4.0 hasta el mes de junio. Entonces, bueno, esa parte considero que está bien. Yo les he comentado a algunos colegas, la autoridad es quien tiene pues la prisa porque estemos utilizando el CFDI 4.0. Aún tiene muchas problemáticas, entonces pues yo lo que sigo recomendando es que se utilice de momento el CFDI 3.3 hasta que ya con el CFDI 4.0 pues haya más claridad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, algunos compañeros han reportado que en el CFDI 3.3 no se puede realizar el complemento de la carta aporte. Entonces, bueno, pues ese tipo de detalles tenemos que ir considerando, ¿no? Entonces, ahora estaba revisando con la última modificación que está publicada en la página del SAT. Ahora nos está pidiendo que el nombre del contribuyente, que la razón social del contribuyente en el CFDI sea con mayúsculas. Y nos está pidiendo también, dentro de las modificaciones que ha hecho, que ya no se va a anotar, a registrar el régimen de capital. El régimen de capital es, por ejemplo, para algunas empresas, el SADCB, ese es el régimen de capital. Eso ya no deberá estar incluido en el CFDI 4.0, porque lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que la autoridad no va a permitir que se timbre el CFDI. Entonces, bueno, pues son detalles de los que tendremos que estar atentos. Comentaban también en las preguntas respecto a las retenciones de las personas físicas reciclo que le facturan a las instituciones de gobierno, por ejemplo, que le facturan a las sociedades civiles, a las asociaciones civiles, si ahí también correspondía, si ahí también aplicaba la retención. Es correcto, la retención hace la ley referencia a que si tú le facturas a persona moral, no hace distinción si es con fin lucrativo, con fin no lucrativo, si es institución gubernamental, no hace distinción en ese punto. Entonces, pues nosotros no tenemos por qué hacer distinción ahí tampoco. Es decir, aplica si tú como persona física reciclo estás facturando cualquier actividad, cualquier producto, cualquier servicio, aplica para el ISR el 1.25% de retención, y ya en el caso del IVA pues aplicará de acuerdo a la actividad que tú estás realizando. Ahí no hay una generalidad, es decir, si tú compras y vendes, comercializas productos, por ejemplo, pues no va a aplicar la retención del IVA, va a aplicar la retención del IVA cuando es arrendamiento y cuando es actividad profesional. Y bueno, pues vamos a la última pregunta, que son de las más constantes que hemos tenido, respecto a la exención de los 900,000 pesos en ingresos por actividades agrícolas. Ha habido también varios cambios en este sentido. Inicialmente, pues la autoridad estaba considerando, inicialmente no estaba considerando nada, únicamente nos había dicho que iba a hacer exención por 900,000 pesos en actividades agrícolas. Hubo una modificación en donde decía posteriormente que si tú tenías otro tipo de ingresos ya no aplicaba la exención, y el último comunicado que tenemos es que van a poder convivir los diferentes ingresos, por ejemplo, sueldos y salarios o jubilaciones o pensiones, con en reciclo
con actividades agrícolas, pero la exención es específicamente por actividades agrícolas. Ahorita pues hemos tenido reportes de que a pesar de la exención, bueno, en el portal del SAT no se está aplicando esa exención. Entonces, pues sería también motivo de un caso de aclaración ante la autoridad. Y también preguntaban respecto a que si por la exención, entonces si una persona física dedicada a actividades agrícolas le facturaba a una persona moral, sí, aquí no iba a aplicar la retención entonces, y la respuesta es sí aplica la retención, porque pues la ley así lo establece, ¿no? Si tú le vendes productos o servicios como reciclo persona física a una persona moral, tiene que haber una retención del 1.25%. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? A largo plazo, es que pues en tu declaración anual tendrías un saldo a favor por las retenciones que te efectuaron. Entonces, pues de esta manera es como se tendría que atender esta situación. Bien, pues nos pareció importante el hacer este video para pues, responder estas preguntas que de manera general se están realizando o nos han estado realizando. También pues hemos orientado a algunos colegas también y a algunas personas también que no necesariamente pues son contadores. Entonces, pues esperemos nuevamente que este video sea de utilidad, sea de ayuda en sus actividades que están realizando. Y yo creo que una cuestión que no podemos perder de vista es que estas cosas pues no nos pueden quitar la tranquilidad, ¿no? Es para quienes pues tenemos este tipo de actividades, pues es desgastante, ¿no? La presión que se ejerce de parte de los contribuyentes, de los clientes y de la autoridad, y bueno, pues sumado a todas las fallas que hemos tenido en los últimos meses, resulta en una situación desgastante, pero bueno, pues creo que tenemos que tener la tranquilidad y hacer las cosas lo mejor posible y en el momento oportuno, lo más oportuno posible, ¿no? Recuerden que finalmente también pues nos podemos apoyar en algunos momentos con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación en la espontaneidad de la presentación de nuestras obligaciones. Bien, pues estamos en Contafácil generando información para contadores y para no contadores. Pues nos ponemos a sus órdenes si requieren de una asesoría más personalizada o alguna duda más en particular que podamos abordar, pues hemos estado respondiendo dudas en los comentarios. Seguimos aquí en el canal de Contafácil. Buenas tardes a todos.